Con la intervención de Julián Granado, que al final no he dicho el título de su conferencia, lo digo aunque sea tarde, disculparme, la columna minera aniquilada en la Pañoleta, 19 de julio del 36. En este momento va a intervenir Antonio López Cabeza. Ha sido de las dos personas que más han trabajado en Camas por recuperar parte de nuestra historia olvidada. La otra persona también está aquí, es Pedro Rasco, que también sé que está por aquí. Ha trabajado mucho y bastante, y además también ha ayudado a Antonio en esta tarea. No solo buscando testimonios escritos, sino también buscando recuerdos, testimonios orales. Antes ya lo definí como un buen investigador, que ha dedicado algunos años de su vida a recuperar la parte olvidada del que fue su bisabuelo, el alcalde Manuel Cabello. Hoy nos expone este trabajo para el conocimiento de todos. Buenas tardes a todos. Eva muy generosamente me ha presentado como si fuera un investigador, y me considero un investigador bastante amateur, no soy historiador, y espero que si cometo algún tipo de error, tanto en fechas como en acontecimientos, sepan disculpármelo. La razón fundamental de la investigación es que mi madre me pregunta, Antonio, como imagino que me han preguntado muchas madres, a ver si te enteras dónde está enterrado el abuelo. Y ese es el inicio un poco de por lo que se inicia esta investigación, ¿no? Saber dónde está el abuelo enterrado. Me pongo manos a la obra y para mi sorpresa no encuentro absolutamente ningún dato de mi bisabuelo. Una pequeña referencia en un libro aquí en el ayuntamiento y una hoja de prensa de ABC en la que figura que tanto Manuel Cabello Callejo, alcalde de Camas, como su hijo Manuel han sido fusilados. Con lo cual ya partimos con escasa información y errónea. Errónea fundamentalmente porque Manuel Cabello Callejo, que era natural de Camas y vivía en la calle Pris número 3, la antigua conocida como calle de los Perros, que era hijo de José y de Águida, que murió cuando tenía 54 años de edad, que era de profesión alfarero, instruido, casado y con 4 hijos, casado con Librada Reguera Martínez, y sus 4 hijos eran Juan, José, Josefa y Dolores, con lo cual el primer dato ya era erróneo. Sin tener ninguna afinidad, porque como mis primos no conocemos realmente la figura del bisabuelo, sí te pica un poco en el orgullo de decir, tengo un bisabuelo que fue alcalde de esta localidad y nadie sabe nada de él, ¿no? Es como la losa más profunda de olvido. Y por eso me dedico a investigar un poco y por fin encuentro datos suficientes como para componer el puzzle de la vida de este hombre, ¿no? Voy a hacer referencia a su paso por el ayuntamiento, que creo que es la razón por la que estamos aquí, por la que conmemoramos o organizamos este homenaje. Su labor institucional. Una labor institucional que me parece de verdadera importancia dado el tiempo en el que vivió. Hablamos de uno del 31 al 36, hablamos de 5 años de los más convulsos que existen dentro de la política en España. No se entiende cómo pasa por el ayuntamiento sin entender un poco cuál es la coyuntura dentro de la provincia. Los continuos cambios de gobernadores que existen. De tal manera que podemos decir que durante los 5 años que interrumpidamente gobierna el ayuntamiento de Camas Cabello, pasan 16 gobernadores civiles en 5 años. Es decir, hablamos de una media de 132 días del gobernador. 4 meses, cada 4 meses se cambiaba de gobernador. Así la estabilidad era imposible, evidentemente. Además, los gobernadores tenían como arma las destituciones de los ayuntamientos, ¿no? Con las conocidas comisiones gestoras. Esto no era ni más ni menos que a un gobernador le daba exactamente igual que un ayuntamiento hubiera sido elegido democráticamente. Él podía destituirlo completamente cuando le pareciera bien. Con el advenimiento de la República, el 14 de abril del 31, a don Emilio Lora Camacho se le envió un comunicado para que se haga cargo del ayuntamiento de Camas. Escasamente Emilio Lora Camacho está un mes como alcalde. El 23 de mayo presenta su renuncia y es cuando entra ya en juego Manuel Cabello. El 24 de mayo don Manuel Cabello, de Unión Republicana,
Por orden del Gobierno Civil en manos de Antonio Montaner, Castaño recibe un telegrama que le dice: preséntese en el ayuntamiento, es usted el nuevo alcalde de Camas. Y así lo hace. Nombra en el primer acto a los concejales: Antonio Florencio Reina, que era primer teniente de alcalde; José López López, segundo teniente de alcalde; y como concejales Elías González Gutiérrez, Antonio Duarte Muñoz, Manuel San Román Gutiérrez, Antonio Escribá Florencio, Julio Sirianes, Manuel Duarte Angulo, Manuel García Pérez y su propio hijo José Cabello Reguera, que lo acompañará durante toda su historia política, incluso los apresamientos. Todo esto ya se habían celebrado unas elecciones municipales democráticas. Son ratificados en el cargo de concejales todos ellos. Es decir, que el hecho realmente importante de Manuel Cabello Callejo es que fue elegido democráticamente. Fue el único alcalde en el periodo de la República en Camas que fue elegido democráticamente. El resto eran destituciones o nombramientos a dedo por parte de los gobernadores civiles. El 14 de junio del 31, una vez que ha sido elegido como un concejal más, entre los propios concejales se eligen a los alcaldes y él sale elegido por 6 votos. Así pues, toma la alcaldía en un momento de una conmoción tremenda, social. Hablamos de una conflictividad en las izquierdas tremenda. Continuas huelgas en la calle. Entendamos que allí en la calle escuchar un tiro no era absolutamente nada normal. Estamos hablando de una situación en la que en el mismo verano del 31 se produce lo que se conoce como la primera semana roja, es decir, quema de iglesias. Nos podemos hacer una idea de cómo funcionaban las cosas. Hay un hecho anecdótico de este tiempo, y es que las primeras elecciones a Cortes le cogen a Cabello justamente un mes después de haber tomado la alcaldía. Es cuando se empieza lo que se conoce como el bienio reformista. La conjunción republicano-socialista toma el poder en las Cortes. Y para que veamos un poco de cómo era la conflictividad en las izquierdas, aparece un señor, cuando se está haciendo el recuento, lo cuentan las actas municipales, cuando se está haciendo el recuento de los votos, aparece un señor un poco bebido, que con la excusa de hacerle una demanda electoral rompe las actas y rompe las papeletas. O sea, nos podemos hacer una idea de lo que significaba la democracia por aquel entonces. Este hombre era Manuel García Pérez, que no tendría más problemas ni más importancia si no fuera porque era concejal del ayuntamiento. Un concejal comunista. Lo primero que hace Manuel es ordenar la detención inmediata de este señor, ante lo cual se produce una conflictividad dentro del municipio tremenda. Sale la gente a la calle, sale la gente a la plaza del pueblo, esta que tenemos aquí atrás, y monta en cólera. Ante esto, Manuel Cabello, que estaba recién llegado al cargo, no sabe qué hacer y llama por teléfono al gobernador civil, que dice que reprima con fuerza, por el uso de la fuerza, aquel levantamiento. Que además que no tenga problema, que de la gobernación civil envían guardia civil, para que haya una represión buena. Imagino que por la cabeza de Manuel Cabello pasaría que ya estaba la cosa suficientemente complicada, que ya había demasiada conflictividad, que ya había demasiado paro, demasiada hambre, porque esta época era de hambrunas tremendas, y lo que hace es que suelta al apresado. Esto supone su primera sustitución, su primera destitución en el ayuntamiento de Camas. ¿Por qué? Pues porque el gobernador civil dice que Manuel Cabello no es capaz de mantener la autoridad dentro del municipio, y es sustituido durante aproximadamente 2 meses por estas circunstancias. El tal Manuel García Pérez es nuevamente detenido, llevado a la cárcel provincial de Sevilla, donde se le juzga finalmente. Es un poco una anécdota para que entendamos la conflictividad que vivían en aquellos tiempos incluso las izquierdas, ¿no? Hoy tenemos un concepto mucho más heterogéneo de las izquierdas y en aquel entonces no era así. Como digo, el 22 de julio del 31, y por estos hechos es cesado en su cargo Manuel Cabello. Sin embargo, voy a leer un extracto del ABC de aquella época que dice: más información de huelga tocante a los cuales el gobernador anuncia su propósito de intervenir para ver de ir solucionándola. Nos parece inútil ir enumerándola una vez más, pero ya la relación de conflictos es familiar para los lectores. El señor Bastos hubo de destituir al alcalde de Camas, el ex tranquilo pueblecito,
en cuya paz comenzó el aleteo de la musa campesina del señor San Román. El pequeño lugar es hoy metrópoli del extremismo rojo, frente al cual aquella autoridad municipal no parece haber pecado de exceso de gallardía. Tras este 22 de julio, como digo, Cabello es destituido, la conflictividad es importante, las calles se llenan de huelguistas. El 12 de agosto vuelve al cargo nuevamente Manuel Cabello. Vuelven a enviarle un telegrama que puede regresar otra vez como alcalde de Cámara. Manuel García Pérez está allí en el pleno y vuelve a montar un follón de considerables dimensiones diciendo que la firma del gobernador Phil no es, en fin, no es ni más ni menos que un reflejo de la conflictividad y la dificultad para mantener la autoridad incluso dentro de los propios ayuntamientos. Es decir, para ser alcalde de cualquier municipio había que tener cierto carácter. En este periodo de tiempo tenemos que tener en cuenta que Camas posee poquísimos recursos, ¿no? Los ayuntamientos se manejaban con poquísimos recursos. Y la mayoría de los recursos eran empleados en el paro obrero y en las bolsas de beneficencia, que actuaban tanto alimentando a los parados como dándole las medicinas, las propias medicinas. De eso se encargaba el ayuntamiento de repartirlo. Así pues, el gobierno de Cabello tiene un volcado carácter cultural, ¿no? Una cosa que me sorprende cuando leo las actas. Así construye el Colegio Cervantes, que está ubicado en la calle Curro Romero, que era exclusivamente femenino. Reconoce el trabajo de don Agustín Palomar, le pone una calle, e incluso acepta y subvenciona una asociación que se conocía como Procultura. Hablamos del año 31. Una asociación que se dedica... Tiene 3 puntos fundamentales. El primero, escolarizar a mayores de 12 años y a personas incultas del campo. El segundo, montar conferencias que no tengan nada que ver con lo político y lo religioso. Y el tercero, hacerse cargo de la primera biblioteca municipal de Cámara. Esto todo ello en el año 31. El resto de los manejos que se tenían dentro del ayuntamiento estaban distribuidos entre el matadero municipal, el colegio, el mercado de abasto y el cementerio. Ese era el manejo que requería. Hay una cosa muy importante, el reloj. El reloj era algo muy importante dentro del municipio, tenerlo siempre al día. De hecho, había un señor que se dedicaba solo exclusivamente al reloj de la plaza del ayuntamiento. El 10 de agosto del 32 se produce el levantamiento de Sanjurjo. Aquí ya, antes de aquel levantamiento, sobre las 7, 7 y media de la tarde, se convoca un pleno. Manuel Cabello convoca un pleno y dice lo siguiente: el señor alcalde manifestó que, como seguramente conocerán, nos encontramos en un momento crítico para el régimen republicano, por cuanto existe un movimiento sedicioso, bien exteriorizado hoy, contra el mismo, dirigido por algunos militares que quieren apoderarse revolucionariamente del gobierno de la nación, imponiendo una dictadura militar, estando al frente de ello en Sevilla el general Sanjurjo, debiendo por ello hacer constar, 1, que le extraña la falta de asistencia en este día de sesión de los señores concejales que fueron elegidos por el pueblo con el título de republicano y censuran al que dice de falta de este ideal. Y 2, que en estos momentos de peligro para el régimen republicano es cuando es más necesario demostrar la fe en los ideales y acudir a los sitios precisos a defenderlos, con entereza, como hizo siempre el que habla, y no permanecer ausentes e indiferentes como hacen otros que están obligados también a ello. Es decir, es un texto en el que se refleja realmente un compromiso con la República, ¿no? Estamos a las duras y yo estoy aquí al frente del ayuntamiento, mientras que hay gente que todavía no ha aparecido. Bueno, pues ni corto ni perezoso, aquella noche, a las 2 de la mañana aparece el Guardia Civil en su casa, el comandante del puesto de entonces lo monta él y a 3 concejales más en un camión y se lo lleva a la cárcel provincial, detenido por no acatar la sublevación. Es la primera vez que detienen a Cabello. Allí está pocos días, pocas horas. Afortunadamente la sublevación no salió para adelante, ¿no? La del 32. Y como medidas que se acuerdan en el pleno, están las de no volverle a pagar la luz, ni el teléfono, ni las medicinas al Guardia Civil. O sea, esa es la represalia que se toma. Y la destitución además de 2 guardias municipales, Manuel Arenas Jaén y José López Pérez, por desobedecer las órdenes del alcalde y ponerse de parte de los facciosos. Los conflictos los terminan en Camas.
Ya digo que esto fue una época de conflictividad diaria, el 32, el 33, hasta tal punto en el 33, en cinta floja a una señora se le coge debajo del fregadero, esto está documentado en la ABC, 20 bombas, 10 metros de mecha y 2 revólveres. O sea que nos podemos hacer una idea de cómo se manejaban, ¿no? De cómo se manejaban las cosas. Bien, hemos hablado antes de la primera vez que hay unas elecciones a Cortes. Hay unas segundas elecciones a Cortes que le cogen a Cabello. Y son las que se conocen, las del 33, las que se conocen como el bienio negro. En ellas, la Ceda de Gil Robles y los lerrouxistas en coalición gobiernan España. Como hemos dicho antes, esto era una pirámide. Si arriba llegaba a la derecha, destituía a todos los gobernadores civiles de izquierda, los ponía a todos de la derecha, y todos los gobernadores a su vez destituían a todos los alcaldes para colocar afines. El 20 de septiembre del 33 es justamente lo que ocurre en Cámara. Nuevamente el alcalde es destituido. Cabello destituido de su cargo. Entra don Enrique Pérez Carmona, accede a la alcaldía. Nos podemos hacer una idea, el señor que lo sustituye, que era el gobernador civil Manuel Asensi Maestre, dice que tiene que hacer la destitución porque ve que el ayuntamiento no funciona bien. Qué casualidad que había 20 ayuntamientos más en toda la provincia y todos eran socialistas republicanos, con lo cual es bastante claro cuál era la motivación. Así la nueva corporación está constituida por 7 lerrouxistas y 4 de Acción Popular, todos por supuesto puestos a dedo por el gobernador civil. Este bienio negro llega hasta el 20 de febrero del 36, donde hay unas nuevas Cortes, nuevamente. O sea que hablamos que en 5 años, 3 elecciones a Cortes y unas elecciones municipales. En este caso, el Frente Popular arrasa. Y volvemos a lo mismo. Cambio de gobernadores afines, ayuntamientos afines. Y una cosa muy curiosa además en el Ayuntamiento de Cámara. Cada vez que esto sucedía, se cambiaban las calles. Es decir, la que se llamaba Martínez Barrio, ahora se llamaba General Quepo de Llano, y cuando volvía a cambiarse, volvía a llamar Martínez Barrio, y cuando llegaba, o sea que... Realmente, el 19 de febrero, el propio alcalde dice, le manda una carta a la corporación, no aparece por aquí porque ya se oía que iba a haber una destitución, habían ganado el Frente Popular, diciendo que por asuntos de salud y por hacerse cargo de sus cosas, de manera indefinida iba a desaparecer del Ayuntamiento de Cámara, presentando su carta de renuncia. La corporación no la admite porque dice que no está legitimada para ello y tiene que ir directamente a Gobernación Civil. Lo que le pasaba a Enrique Pérez es que se olía lo que le iba a pasar. De hecho, después, investigando, hemos encontrado juicios militares en los que él participaba como testigo señalador, como aquel policía municipal que fue destituido por el bisabuelo, Jaén, y dice textualmente: tuve que abandonar el pueblo perseguido por los elementos del Frente Popular a raíz de las elecciones de febrero del año anterior, teniendo que vivir en Sevilla. Es decir, tuvo que huir de aquí. Y es aquí, curiosamente, después de tanto tiempo, cuando el gobernador civil, que entra, vuelve a llamar a Cabello. O sea, estamos hablando que estuvo 18 meses sin ser alcalde por una destitución, vuelve a entrar al Frente Popular, vuelven las izquierdas a gobernar y vuelven a llamar a Cabello. De esta forma, vuelve a ser alcalde el 20 de febrero del 36, él y todos los concejales que habían sido elegidos democráticamente en el 31. O sea que la figura de Cabello como alcalde se extiende durante prácticamente toda la República. El 14 de marzo del 36, Cabello queda como concejal. Y es nombrado Antonio Naranjo Pinella. Y a partir de aquí, a partir de marzo del 36, tengamos en cuenta que los hechos que ha contado Julián fueron julio del 36, 4 meses escasos, es Antonio Naranjo Pinella el que ostenta el cargo de alcalde de Cámara. Mientras que Cabello queda como concejal, que ya aparece dentro de la vida política del municipio de manera bastante esporádica, firmando algunas actas. Bien, me parece muy interesante contar una parte de la historia de Camas que está un poco perdida. Bueno, hay mucha historia de Camas que está perdida, pero esta es especialmente interesante los días que nos traen los coloquios.
pues le han contado qué es lo que pasa con la columna minera que baja de Río Tinto. Pero aquí en Camas pasan cosas esos 4 días, es decir, desde el 18 que Queipo se levanta hasta el día 23 que Camas es conquistado por los sublevados, conquistado entre comillas, pasan cosas aquí. Lo primero que se monta en Camas es un comité revolucionario, formado por el alcalde, formado por concejales y algunos de los cargos más importantes de los sindicatos aquí en Camas. La primera intención del comité es hacerse con armas por si los sublevados llegan desde Sevilla, poder defenderse. Y lo que hacen es que van al cuartel de la Guardia Civil, porque el cuartel de la Guardia Civil no les da las armas. Así que se dirigen a la estación de trenes de Camas, que esa estación tiene para hacer otro coloquio aparte de la gran importancia que tuvo en estos primeros días. Tengamos en cuenta que el gobernador civil de Sevilla estaba retenido por Queipo, es decir, la comunicación con Huelva era desde Camas. Desde Camas se mandaba la información. De hecho, tenemos los sumarios de muchísima gente que fue condenada y fue fusilada por ser quienes mantenían esas conversaciones con el gobernador de Huelva. Dice el comunicado que le manda el jefe de estación de aquí, de la estación de Camas, al jefe de estación de Huelva. Dice: el Comité Revolucionario de Camas, haciendo acto de presencia en el cuartel de la Guardia Civil para recoger las armas que tenían recogidas en el pueblo, les han sido negadas. Si ese gobierno civil tiene el mando de esa provincia y la de Sevilla, deseamos ordenen al comandante jefe del puesto se nos entreguen dichas armas y se pongan a nuestra disposición, precisando urgente solución. Dicen que en la Macarena hay mucho tiroteo y que hay bastante resistencia, existiendo bastantes medios de defensa por parte del pueblo. En el Paseo de la Palmera se dice que han entrado allí fuerzas adictas al gobierno. Esto último se dice como rumor. La Guardia Civil, la de Sevilla, está al lado del gobierno y de recibir orden de Huelva la acataría. Así de inocente era el comité, ¿no? Así de inocente era el comité. Lo que nos pasó es que tuvimos la sanjurgada, ¿no? Tuvimos un levantamiento, ya que el levantamiento a las pocas horas se vino abajo. Entonces, estas primeras horas que son tan importantes cuando hay cualquier movimiento de este tipo, de estas características, estuvimos a verlas venir porque pensábamos que realmente aquello no iba a salir para adelante. En fin, como digo, aquí lo que se organiza son, por toda Camas lo que se organiza son patrullas, de 2 en 2, con pistolas, con escopetas, con armas de fuego que se repartían en el ayuntamiento el ayuntamiento antiguo. Aparece el nombre que entregan las pistolas y las armas en el ayuntamiento como Villegas, algunos de los más antiguos seguramente se acuerdan de alguno, Enrique Pinto, Luis Carrascal, Antonio de la Faustina, el maestro Punto, y entonces estos eran los que van repartiendo las armas, ¿no? Se cogen dos vagones de la estación y se vuelcan en la carretera de Extremadura para usarlos como barricada. Y se saca a punta de escopeta a don Evaristo del Castillo de su casa para hacer guardia en la azotea. La historia que se cuenta, la verdad es que ponen los pelos de punta, porque son chavales en muchos casos 18, 20, 21 años, chavales que fueron fusilados por hacer eso. O sea, chavales que fueron fusilados por portar las armas, simplemente. Son chavales a los que yo les tengo siempre me da especial preocupación, porque son gente que no lo va a recordar en la memoria a nadie. Porque en el momento que muera, nosotros lo recordamos porque somos descendientes de. Pero una criatura con 18 o 21 años que murió en aquel entonces sin dejar descendencia, cuando mueran sus hermanos y muera su padre, han quedado en la memoria. Y fueron juzgados 15 personas por hacer esto. Y lo que se desprende cuando se lee los informes es que las armas, los intercambios de armas se hacían en el bar. Decía, llegaba uno a la 1 de la mañana y decía, que te toca a ti hacer el cambio, ¿no? Mientras que el otro estaba tomando vino. Dejaba el vaso de vino, cogía el arma, ¿no? Y el otro se ponía a tomar vino. O sea, era una cosa como muy... Aquí no había mucha intención de... De hecho, no se disparó ni un tiro en aquellos días, ¿no? El 23 de julio de 1936, sin embargo, sí. El 23 de julio entra aquí los guardias civiles con Aro y con Aro Lumbrera, que ha hecho referencia a Julián, y con Ramón de Carranza,
Ramón de Carranza fue puesto por Queipo de Llano como alcalde de Sevilla. Esto era una cosa también usual, es decir, a los guardias civiles los acompañaban falangistas, sobre todo falangistas que tenían intereses dentro de los pueblos, porque tenían tierras que habían sido colectivizadas por la República. Entonces ellos iban a Rafael Medina es otro ejemplo de esto, ¿no? Ellos participaban dentro de las conquistas de los pueblos, ¿no? Y Ramón de Carranza fue uno de ellos. Ese mismo día que entran aquí, hay 7 fusilados sin identificar. 7 fusilados sin identificar. El 26 de julio, entran el 23, el 26 de julio de 1936, a las 10 de la noche, el teniente guardia de la Guardia Civil Francisco Leiva Peña se persona en el ayuntamiento en representación del comandante de la Legión Antonio Castellón Espinosa y nombra una nueva comisión gestora. Nombra en Camas como presidente a Manuel Valparda Castaño, que es un joven de 26 años, bilbaíno, jefe local de la Falange Española y de la Homs, y de vicepresidente a José Marchena Parrilla, tesorero de Falange. Como vocales, José Romero Cabello, Juan Antonio García Rodríguez, Antonio Chávez Santos, Antonio Santos Angulo y Alfredo Luna de la Fuente. Bien, me gustaría, si tuviéramos oportunidad, de ver una serie de fotos que ilustren un poco lo que voy a contar ahora, que me parece que es un poco lo que la familia... Estos son camiones, estos son Ford descubiertos, que eran los que se utilizaban normalmente en los transportes de los prisioneros. Cabello, en esos días, en ese mes, desde julio a agosto, empieza a haber apresamiento de gente de Unión Republicana, ¿no? Ya él tenía compañeros, sabía de gente que... Antes hemos visto una foto en la que aparece Cabello en una de las esquinas acompañado de mucha gente. No he sido capaz de identificar a los que aparecen en la foto, pero no me cabe duda que son gente que son dirigentes de Unión Republicana de la provincia. Él sabe que ya están capturando y ya están cogiendo a gente, no sabe lo que le van a hacer todavía, pero sabe que están cogiendo gente en Sevilla de Unión Republicana. Yo imagino que él se esperaría que en algún momento venían a detenerlo, ¿no? O a lo mejor vivía en la inocencia de decir, como muchos otros, bueno, yo a mí ¿por qué? ¿No? Si yo no he hecho nada malo, ¿no? Eso me consta que hubo mucha gente que intentó hacer que abandonara Cama para proteger su vida. Así que el día que fueron a buscarlo a su casa, seguramente tuvo oportunidad de salir, pero él sabía que su hijo José estaba en casa. Como digo, José lo acompañó durante toda su vida política y más allá todavía. Fue detenido las 2 veces que fue detenido el propio Manuel. Así pues, los dos son capturados y llevados a la cárcel provincial de Sevilla. En la cárcel provincial de Sevilla, esto es una imagen, ahí la hemos visto. La cárcel provincial de Sevilla en inicio estaba proyectada para 400 personas. Ahí hay unas fotos que son estremecedoras. Se ven a todos en fila en el patio. Bien, la media que tuvo la cárcel provincial de Sevilla fue de 1.200 hombres y 400 mujeres. O sea, nos podemos hacer una idea de lo dantesco de las situaciones, máxime cuando la gente era apresada como estuviera. Allí te podías encontrar gente en ropa interior, en pijama, hasta que esos primeros días no eran avisados a sus familiares, esos días lo pasaban absolutamente vestidos como estaban. Y al final, la cárcel provincial era misa diaria, canto del Canasol. Cabello no tenía mucho problema porque Cabello era católico. Al frente de esta cárcel estaba el señor Sixto López Alonso, que fue alguien que en un principio, por ser de izquierdas, trató bastante bien a los dirigentes izquierdistas, pero cuando vio que aquel golpe militar salía para adelante y que aquello no se acababa, empezó a dar fuerte, hasta tal punto que le llamaban el doble, precisamente por esa cuestión. Funcionarios en la cárcel hablan los testimonios orales de quienes estuvieron allí, que los había realmente profesionales, pero que los había verdaderos sádicos falangistas. Librada y su hija mayor iban a llevarle, esto es una cosa muy usual que solía pasar, ¿no? Iban a llevarle la comida diariamente, ¿no? Todos los días, ropa y la comida. Eso nos lo cuenta muchísima gente. Incluso había, como contaba, estos primeros días que la gente
eran apresadas y no avisaban a sus familias, realmente si comían era porque el compañero les daba de comer lo que le traía a su mujer, si no, no comían. O sea, la ropa de abrigo y la comida no se distribuía dentro de la casa. Todo el mundo teniendo claro que llegara el día en que apareciera el guarda de turno y le dijera no, ya no hace falta que usted traiga más comida ni más ropa para su madre. Eso era claramente identificativo que a ese señor lo habían fusilado. A mí, en las lecturas intentando recopilar información, se me queda grabado algo en la cabeza que realmente me parece espeluznante. Y es que como era tantísima la gente que iba a la cárcel a ver a su familia, tenían que colocarse en colas con el canasto, con la fiambrera o con lo que llevaran. Y no podían soportar en esa cola hasta que veían si llegaban o estaban sus familiares, no podían soportar la tensión de espera de saber si su familiar estaba o no estaba vivo. Así que en esa interminable cola se escuchaban constantemente a voces de los familiares llamando a los que estaban presos. Y eso era una especie de presión psicológica para los propios presos. Me parece un dato, imaginárselo debe ser espeluznante, escuchar constantemente las voces de aquellas personas por no aguantar la tensión de saber si todavía estaban vivos. Bien, pues lo que tenía que pasar pasó. Y realmente llegó el día en que ya Manuel Caballero ya no hacía falta llevarle más comida ni llevarle más ropa. Cuentan de testimonio oral que la comida se llevaba usualmente una fiambrera. Y que Manuel le dijo al compañero de celda: si viene mi mujer, si viene Librada, por favor, que se lleve la fiambrera. Cuando Librada llegó y se lo dijeron, buscó la fiambrera por todos lados, pero la fiambrera no aparecía. Así que la familia y la propia Librada nos quedamos todavía sin saber qué es lo que tenía la fiambrera. Lo usual era que los nombrados para ser fusilados fueron llevados a la cárcel, a lo que se conocía como la comisaría, ¿no? La comisaría del tristemente famoso Díaz Criado. Allí pasaban 2 días, que eran los 2 días previos a los fusilamientos. Estos 2 días en la comisaría era a base de palos y evidentemente de golpes para intentar sacar la máxima información posible. Yo sé lo que hacían allí, pero desde luego no lo voy a contar. No lo voy a contar, más y me teniendo en cuenta que Cabello era un dirigente político, es decir, conocía muchos nombres. Así que el listado de los que habíamos estado a cargo dentro del Frente Popular lo tenía que conocer perfectamente. Y entramos, esta es la Guardia de Franco, de los Tabores. Y estas son imágenes de cómo se hacinaban las cárceles en aquellos primeros momentos. Pasamos después de estos 2 días a lo que fue su fusilamiento. Yo me he encontrado en la investigación con diversísimas teorías sobre el fusilamiento de Cabello. Muchas. Desde que fue fusilado detrás de la tapia del ayuntamiento de Camas, del cementerio de Camas, hasta que lo mataron en la puerta del ayuntamiento, hasta que un grupo de falangistas de aquí se la jugaron a la cerilla más corta y le dispararon en la cabeza, y otras muchas más escabrosas, ¿no? Pero sin poder decir que no a ninguna, sin poder desestimar ninguna de ellas, lo que sí está claro que lo que nos podemos fijar son en los datos que tenemos. Los datos que tenemos es que Manuel Cabello estuvo 2 meses en la cárcel, y lo que se hacía con la gente que entraba 2 meses en la cárcel, la cárcel provincial, es estar 2 días en Jesús de Gran Poder, en la calle Palma, y de esos 2 días montarlos, sobre todo estos primeros días de agosto, montarlos en un camión y llevarlos a la cárcel provincial. ¿Pudo pasar otra cosa? Pues posiblemente, pero ¿qué nos puede hacer pensar que pasó otra cosa? ¿Por qué la excepcionalidad? Seguramente harían con la migratoria lo que hacían con todo el mundo. Y lo que hacían exactamente era, una vez que estaban en aquella comisaría, los vecinos tenían orden estricta de no asomarse a partir de la 1 de la mañana a los balcones ni a las ventanas. La Guardia Civil cortaba el tráfico y se transportaba a los detenidos en 3 camionetas Ford, que son estas camionetas exactamente. Esas imágenes pertenecen a los mineros, pero el modus operandi era el mismo. Con esas 3 camionetas
con los coches negros que iba la Benemérita y un coche más que transportaba a los moros, que eran los que practicaban las ejecuciones. En un principio también había falangistas convertidos que tenían que demostrar que eran afines al régimen, pero por lo visto los falangistas fallaban mucho cuando disparaban. Entonces los moros, dicen, los tambores regulares, que por la manera de coger el arma debajo del brazo eran muy efectivos. Entonces se optó porque solamente fueran los moros los que practicaran las ejecuciones. Y la manera de hacerlo era muy habitual. La fosa común que hasta entonces había se llenó a los pocos días. Entonces tuvieron que hacer otra fosa común. En la tapia izquierda, que la que mira a San Jerónimo, muy cerca de la puerta, a las 4 de la mañana se transportaban los camiones, unas 30 y tantas, 40 personas, se le bajaba del camión, se le daban las luces largas, iban andando y poco antes de llegar se disparaban las armas. Una vez fusilados se les transportaba otra vez en el mismo camión y se les descargaba en la fosa común directamente. Me recuerdan mucho unas palabras de Benedetti que decían cuando desaparecían, sin decir sus últimas palabras, todos llevaban en la mano trocitos de cosas que querían. Y esa debería ser la manera en la que ellos en ese camino tenían que imaginarse a dónde iban directamente. Posteriormente a esto, en la fosa, cal viva y a esperar a los próximos. Ningún hecho documentado, ningún nombre escrito en ningún libro. O sea, realmente no vamos a saber dónde está Cabello, con certeza. Podemos hacer una idea de qué es lo que se hacía en aquella época y pensar que con Cabello no hicieron una cosa diferente. Pero certeza, como muchísimas otras personas, nunca la vamos a tener. Bien, el 27 de octubre, una vez que es asesinado, se hace la incautación de bienes de Manuel Cabello. Es decir, intentan quitarle todas las casas, intentan quitarle todo lo que tenga, ¿no? Una cosa que se solventa en la familia gracias a Rodríguez de la Borbolla, amigo particular y personal, el pariente del que después sería presidente de la Junta de Andalucía, que mediante una triquiñuela con un bendí consigue que no le quiten las casas a la familia. El 18 de diciembre del 39, a mí esto la verdad es que me llena de emoción. El 18 de diciembre de 39, Librada Reguera solicita la inscripción de su esposo en el registro civil. Estamos hablando que la guerra estaba ahí. Y una persona que estaba reclamando que a su marido se le reconociera como que había sido fusilado, ¿no? Eso era marcarte durante la represión para siempre. Sin embargo, y a pesar de eso, insistió hasta tal punto que en febrero del 40 consiguió que a Cabello lo inscribieran como fusilado por el bando de guerra. Bien, como epílogo a la charla mía, quisiera decir que la información que más trabajo me ha costado que conseguir realmente no ha sido ninguna de estas que he contado, ¿no? La que más trabajo me ha costado conseguir es un papelito que tiene mi madre muy bien doblado, con el nombre de 8 personas que fueron los que firmaron seguramente en el expediente de inculpación de Cabello. 8 personas que después fueron concejales de este municipio. Y ese papelito ha pasado de manos de mujer a mujer dentro de la familia. Nunca lo ha visto un hombre, nada más que yo. Y me parece una magnífica metáfora para entender que debemos conservar los nombres, pero debemos ser capaces también de mantenerlos en un cajón en pro de nuestra reconciliación. El homenaje a Cabello creo que está justificado porque vivió una época absolutamente apasionante de la historia, con el exilio de un rey, la proclamación de una república, 16 gobernadores civiles, una elección municipal y 3 a cortes, infinidad de huelgas revolucionarias y 2 golpes de Estado. Eso en solo 5 años. Unido esto además a la defensa de sus convencimientos republicanos y de sus ideales de solidaridad, democracia, apoyo a la cultura y libertad. Es decir, era un republicano por convicción. Por lo que yo, por estos actos, agradezco a la Corporación Municipal de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática
su interés y apoyo en que este homenaje se lleve a cabo. Y personalmente me siento gratificado, y si bien no podré decirle nunca a mi madre con certeza dónde está realmente enterrado su abuelo, hay una frase de Cicerón que dice que la vida de los muertos solo perdura en la memoria de los vivos. Y hoy, entre todos, creo que hemos conseguido recuperar para mi familia a uno de sus miembros y para este municipio a un alcalde. Muchas gracias.